sus dinámicas institucionales y por cómo está estructurada las dinámicas políticas, y si veo cómo están estructurados nuestros problemas, que, valga la redundancia, son absolutamente estructurales. Y muchos de nuestros problemas, y siempre hacemos referencia a esto, tienen en algunos casos 200 años, en otros casos tienen 6, 7 décadas, en algunos casos 3, 4 décadas como muy poco. O sea, son problemas estructurales que se han afirmado y que han generado las deficiencias institucionales que tenemos. Algunas de ellas quedan muy palpables en momentos como este, ¿no? En momentos de COVID-19, en momentos de pandemia, porque no estamos capacitados a veces para hacer lo mejor de políticas públicas transversales, entender que los problemas deben ser abordados desde la transversalidad y no desde compartimentos estancos. Los problemas tienen que ser trabajados por la interinstitucionalidad y con dinámicas de políticas y no con un sentido propietarista de las políticas en función de que determinadas instituciones han tenido determinadas competencias durante determinado tiempo. Tenemos que tener también otra ciudadanía, una ciudadanía cada vez más responsable, y en el tiempo de pandemia eso queda muy en evidencia, el papel que juega la ciudadanía en la protección de la sociedad en general, del sistema político en general, es fundamental. Sin la responsabilidad de la ciudadanía es muy difícil la implementación de las mejores políticas y es muy difícil tener los mejores resultados. Tenemos que entender también que pensar en dinámicas de interés general, eso es algo que nos ha faltado. Nos ha faltado también espíritu comunitario. Y por lo tanto, en algunos casos ha sido más difícil mantener la economía funcionando en a X ritmo, obviamente, mantener los niveles de empleo formales sin colapsar, y eso no ha sido solamente responsabilidad de las instituciones, y no ha sido responsabilidad tampoco absolutamente de los liderazgos, sino que tenemos que entender que el interés general debe ser trabajado permanentemente en las dinámicas sociales. Espero que esto no haya sido demasiado complicado, pero es algo, los niveles de eficiencia hoy no solamente están en el liderazgo. Decir el nivel de eficiencia está en el liderazgo es acotar el problema y es fijar las condiciones por las cuales no se puede resolver el problema. Los niveles de eficiencia tienen que estar a todos los niveles de funcionamiento del sistema político. Esto es en el liderazgo, esto es en el funcionamiento institucional, esto tiene que ver también con el funcionamiento burocrático y tiene que ver con la responsabilidad y las capacidades de ejercer derechos y de proteger derechos que tenga la ciudadanía. Si no aparece en cada una de las capas, no vamos a tener la posibilidad de ajustar los resultados de tal manera de generar las condiciones de eficiencia que son fundamentales. Y cada una de estas cosas retroalimenta a la otra. No es posible pensar en instituciones eficientes con ciudadanos despreocupados y desconectados de la realidad, que no asumen la responsabilidad de denunciar y que no asumen la responsabilidad de proponer o de activarse en el marco de los procesos decisorios. No podemos tener liderazgos eficientes si no tenemos esas instituciones eficientes, si no tenemos una burocracia eficiente. Y por lo tanto cada uno de estos elementos se van retroalimentando y van generando los espacios de solución
o de problemas o de crisis que debemos ir enfrentando. Secretario, me quedo con lo que usted menciona sobre el interés general, y creo que en una región tan desigual como en la que vivimos es difícil tener un interés general que sea en común, y para esto me gustaría pedirle sus comentarios a Alex Kaiser, porque este es un tema que él ha tratado y manejado mucho. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes y sobre todo conversando con probablemente el mayor defensor de la libertad que exista en nuestra región, secretario Almagro. Y creo que él hizo un punto que es fundamental en este sentido, y es el de los valores de los ciudadanos. Es decir, tendemos, sobre todo en América Latina, a esperar, esto ya lo decía Juan Bautista Alberdi, que la clase política y la dirigencia resuelva todos los problemas. Y yo creo que eso, como bien apunta el secretario Almagro, es parte del problema. Nosotros como ciudadanos empoderados, que es una palabra que está de moda, no debiéramos ser los que pedimos que el Estado, los políticos nos resuelvan todo, sino al revés, nosotros contribuir a solucionar los problemas de la vida en común, primero que todo siendo responsables, respetando las reglas del juego, exigiendo claridad, honestidad y transparencia de nuestras autoridades, pero también siendo honestos, transparentes nosotros mismos. Y me parece que esto va a lo que es más complejo de analizar respecto de la proyección de América Latina, también tiene que ver con el tema de la desigualdad, que es el problema cultural, ¿no? Douglass North, un premio Nobel de Economía, hablaba de las instituciones informales. Entonces él decía, bueno, ¿por qué en América Latina nos va mal o les va mal comparado con Norteamérica, por ejemplo? Y es exactamente lo que dice el secretario Almagro, es que nuestras instituciones informales, vale decir, las tradiciones, hábitos, costumbres, valores incluso de la sociedad civil como tal, muchas veces son débiles. Y por supuesto esto se refleja en nuestra administración del Estado, en la política y en otras cosas. Entonces, creo que entramos en un punto con el secretario que daría para muchas horas de discusión, que es extraordinariamente complejo y me parece muy interesante que lo toque, porque esto es algo que se dice muy poco en América Latina. Tenemos un tema cultural. Y respecto a la desigualdad, y termino con esta breve respuesta, yo creo que sin perjuicio de la desigualdad que existe en América Latina y que en algunos países se ha ido corrigiendo, hay un común denominador y un objetivo general que podemos compartir, ¿no? Que es lo que dice el secretario Almagro, es decir, el respeto de valores básicos que todos como ciudadanos responsables, independientemente de nuestra condición social, tenemos que simplemente aceptar. De lo contrario, se vuelve imposible la convivencia, ¿no? Ese es el Estado de Derecho, el rule of law, y son los principios de responsabilidad política en el caso de nuestras autoridades, pero también de los ciudadanos. Si bien tenemos desigualdades, la forma de irlas corrigiendo y ir mejorando la situación de aquellos que están peor, porque todos queremos que levantemos a los que están mal, no bajar a los que ya están bien, por cierto. Bueno, si queremos avanzar en ese camino, me parece que debemos ir corrigiendo estos elementos culturales y abrazar las instituciones del Estado de Derecho y la responsabilidad civil de las que habla el secretario. El tema de la responsabilidad política y la responsabilidad social me parecen fundamentales, dado el contexto que estamos viviendo. Y me gustaría preguntarle al secretario Almagro, ¿cuál es el reto de los políticos y las políticas públicas en esta situación? Sí, eso de alguna manera lo hemos abordado y voy a retomar un poco lo que el punto de partida de Axel, que creo que es clave. O sea, vamos a poner la desigualdad. Somos el continente más desigual de todos. Somos un continente que ha hecho que las estructuras de desigualdad hayan persistido 200 años completamente estratificadas. A veces incluso, o sea, en muchos casos incluso con fuertes componentes raciales. O sea,
pongo el ejemplo de mi país siempre porque es el que más conozco, pero o sea, el 8% de la población es afrodescendiente y la afrodescendencia hace al 40% de la pobreza. O sea, y eso era así en la época cuando Artigas hizo el reglamento provisorio para la campaña en 1815. O sea que es algo que hemos mantenido congelado en el tiempo y que se ha completamente fosilizado el problema en nuestras estructuras políticas y en nuestras estructuras sociales. Y podemos ver el caso también de las madres solteras, otro también componente muy fuerte de la pobreza que no lo hemos terminado de atacar ni de resolver. Y yo creo que ahí también tomo lo que decía Axel, el tema es nuestras instituciones no han tenido las capacidades ni las eficiencias como para resolver esos problemas estructurales. No han tenido la capacidad para atacar un tema que es evidente, que es clave, que lo estamos viendo todos los días y que definitivamente hace al principal problema que tienen las democracias en el continente. Y ese es el reto de los políticos, de las políticas públicas, porque hoy en tiempos de COVID-19, ese es el problema principal que enfrentamos. O sea, ¿por qué? Porque las vulnerabilidades quedan todavía mucho más expuestas. Las vulnerabilidades se hacen absolutamente evidentes y los niveles de desigualdad definitivamente son un impuesto demasiado alto para nuestras democracias y no tienen la capacidad de asimilar esas eficiencias que surgen de las desigualdades. Los valores de la ciudadanía son claves, el empoderamiento de los ciudadanos es clave, pero el empoderamiento de los ciudadanos tiene que tener una lógica de interés general. O sea, la democracia es el gobierno de la mayoría, pero también todos los respetos de las minorías. O sea, esa es la frase que me gusta. O sea, el derecho de tu puño termina donde empieza mi nariz. O sea, esa es la realidad. Y eso es la realidad en términos sociales. Y esa es la realidad en términos políticos. O sea, y vivimos en un continente en que lamentablemente la ecuación política generalmente es 50%, o a veces ni siquiera eso, pero vamos a poner que sea eso, 50% más un voto es igual a 100%. Y es imposible que los sistemas políticos puedan funcionar así, porque el interés de las mayorías no es el interés general. Eso también tiene que ser conceptualizado. Son dos intereses absolutamente diferentes. Y eso implica obviamente que nos queda mucho rediseño. Y eso se tiene que lograr fundamentalmente con, lo decía Axel, son instituciones democráticas fuertes, con capacidades reales de actuar, con eficiencia también probada para actuar. Si eso no se logra, es muy difícil. Eso obviamente tiene que alimentarse con ciudadanos cada vez más capacitados y con ciudadanos cada vez mejor educados y cada vez mejores ciudadanos. Y buscar también los sistemas de balances en los cuales la democracia, esta que es el sistema de las mayorías, de respeto a las mayorías, no se transforme ese sistema de mayorías en un sistema de cooptación de poderes, porque entonces allí sí que se termina de complicar la democracia todavía más, porque desaparecen completamente los check and balances que son necesarios, desaparece completamente la dinámica de estabilidad institucional que surge de el balance de los equilibrios de los poderes. O sea, eso tiene que ser fomentado y trabajado, pero para eso tiene que haber un sentido de interés general, como decía, por encima del interés de la mayoría. En este sentido, secretario, y le pediría a Axel Kaiser que nos comentara esto después de usted.
Cuando usted toca el tema de la vulnerabilidad, la democracia, el deseo de instituciones débiles y de ciudadanos que realmente ejerzan su deseo de ser ciudadanos y que voten y se involucran en la vía pública, ¿cuál es el futuro de las democracias en la región cuando es notable que los ciclos económicos predisponen los ciclos políticos? Y creo que la vulnerabilidad de América Latina no es algo que vaya a desaparecer pronto en este sentido, porque más de la mitad de la población del continente está endeudada. Y esto, por lo que estamos atravesando, está haciendo que muchas familias se endeuden más y no se va a poder salir de una manera rápida, al mismo tiempo que las economías de los países de la región se contraen. ¿Cuál sería el futuro? Sí, ¿para el secretario o para mí? Sería para los dos. Me gustaría primero escuchar al secretario y después a Salcais, por favor. Bien. Todos vamos a estar más endeudados después de todo esto. O sea, personalmente y las comunidades, las ciudades y los estados y los organismos internacionales, todos vamos a ver nuestras deudas crecer, porque en un tiempo en el cual obviamente nos hemos tenido que readaptar a las condiciones de pandemia. Tenemos que pagar la cuenta de dejar de producir, tenemos que pagar la cuenta del gasto social que se hace necesario para las políticas afirmativas que lleven a sostener a la gente en este tiempo. Tenemos que pagar la cuenta de los sistemas de salud. Tenemos que pagar la cuenta de las pequeñas y medianas empresas que dejan de operar. Que van a cerrar en este tiempo. O sea, hay demasiadas cuentas sobre el sistema político. Y por lo tanto, uno de los temas fundamentales en el periodo post-COVID-19 va a ser el de soluciones financieras, pues quizás como no lo hemos visto desde los años 80 en nuestro hemisferio. Van a ser necesarias soluciones financieras, van a ser necesarias flexibilidades y esas flexibilidades van a tener que tener en cuenta hasta la familia, el microemprendimiento, hasta los estados. Y obviamente que va a ser necesario capitalizar las instituciones financieras de crédito y va a ser necesario tener proyectos que verdaderamente nos permitan rebotar. Sí, el costo social es siempre el costo mayor en una crisis. Es más fácil que rebote la economía a que reboten las dinámicas sociales. Es más fácil redinamizar el aparato productivo, reinsertar proyectos industriales, comerciales, que volver a asimilar a los sectores vulnerables que van a perder en este caso. Entonces, va a tener que ser una dinámica de trabajo con mucha flexibilidad en cuanto al otorgamiento de préstamos y en cuanto a pagos de deuda, con muchas nuevas capacidades a la hora de generar oportunidades, nuevas oportunidades económicas, porque el mundo definitivamente va a ser diferente cuando terminen las políticas de aislamiento, de cuarentena, y tenemos que pensar que también nuestras instituciones van a estar sufriendo porque van a estar endeudadas y porque van a estar muy cuestionadas en función de que la crisis del COVID-19 tiene efectos negativos en forma transversal, ¿no? Prácticamente en cada uno. Entonces, en cada dinámica social, en cada dinámica productiva, económica, financiera. Así que van a ser necesarios especiales esfuerzos de fortalecimiento institucional también en este proceso, a la vez que obviamente lo que señalaba de ir acompañado de
soluciones financieras que van a ser absolutamente necesarias. Sí, bueno, voy a dar una visión. Me parece que es una oportunidad también en el sentido que América Latina tiene tareas pendientes hace mucho tiempo en materia de modernizar sus estados, por ejemplo. Hay mucha ineficiencia en el gasto. El Banco Interamericano del Desarrollo tiene calculado, ¿cierto?, cuánto se malgasta del presupuesto público, y no es poco en América Latina. También tenemos problemas de corrupción, si uno estudia los índices internacionales, que son todos recursos que podrían ayudar a la gente, que se van en gastos que no corresponden. Estamos muy mal en general en los rankings de competitividad internacional, lo cual tiene que ver muchas veces con políticas económicas o públicas que están mal diseñadas. Tenemos poca libertad económica que está correlacionada con el progreso en general y con los buenos niveles de vida. Piensen ustedes que en los países con más libertad económica en el mundo, el 10% más pobre tiene un ingreso per cápita 10 veces más que en los países con menor libertad económica. Y así hay una serie de factores, porque este endeudamiento, y yo estoy totalmente de acuerdo que sube de manera increíble, lo estamos viendo por ejemplo en Chile, que es un país con una tradición fiscal bastante sólida en las últimas décadas, lo tiene que pagar siempre el sector privado. Es decir, el endeudamiento público tiene que financiarse después mediante impuestos, ¿verdad? El endeudamiento de las familias tiene que financiarse a través de empleos que pagan buenos salarios y con eso se pagan las deudas. Lo mismo que el endeudamiento de las empresas. Si no venden, no producen, no tienen cómo pagar la deuda. Entonces, va a ser muy importante, me parece a mí, y ojalá tengamos la madurez política para verlo de esta manera, abrazar reformas y correcciones de aquello que no está funcionando, para que seamos más eficientes en el gasto, que le llegue a la gente que realmente lo necesita, pero al mismo tiempo incentivemos de manera muy decidida la producción, porque lo peor que nos podría pasar es caer en una espiral en que se asfixia el aparato productivo, la gente se frustra, los políticos se ponen más demagogos, empiezan a endeudar aún más a los países, recurren a la inflación, lo típico que hemos visto en América Latina miles de veces, ¿no? Y en algunos países se sigue viendo. Ojalá que eso no nos pase y que los países que están en ese camino también logren revertir ese tipo de políticas, porque sabemos que generan miseria, generan pobreza, no permiten a la gente salir adelante, y el drama social es todavía muchísimo peor. Así que va a ser muy interesante en la era post-COVID ver cómo las autoridades de los distintos países enfocan este problema. Y cierro con un ejemplo. Chile hace muy poco tiempo tenía una deuda pública de un 9-8% del producto, y vamos a terminar el gobierno de Piñera, que empezó a cerca de un 20%, con más de un 40% del producto, porque obviamente salimos a hacer muchos paquetes de inyección de recursos a la economía y a la gente que estaba en problemas, pero eso no es sostenible a ese ritmo de déficit fiscal 2 o 3 gobiernos más. Si seguimos ahí, vamos a tener un problema de sustentabilidad fiscal y podemos terminar en una crisis tremenda de proporciones, de la cual están hablando economistas en Chile, si es que nuestra clase política no frena el gasto público y no reactivamos la economía, porque también los ingresos tributarios dependen de que la economía funcione bien. Entonces, creo que Chile también va a ser interesante observar cómo el niño bien portado en general del barrio, como se suele decir, pero en los otros países, por cierto, tienen que hacer el mismo trabajo. Sí, creo que lo que Axel acaba de decirnos es muy importante, y creo que sobre todo se puede observar en la cierta reputación política que este manejo de crisis le va a dejar a los diversos gobiernos. Y aquí la cuestión sería, ante lo que estamos viviendo, y tenemos una región en donde conviven regímenes de izquierda, de corte populista, de derecha populista y liberales democráticos, ¿cuáles serían las mayores diferencias en el manejo de esta crisis y cuáles han sido las medidas más efectivas? Y me gustaría tener primero la opinión del secretario Amargo y después nuevamente los comentarios de Axel Kaiser. Primero que todavía este proceso no terminó. No hay nadie en la región que tenga cerrado el proceso COVID-19. Obviamente se está trabajando y los resultados obviamente han sido muy duros y muy trabajados para todos. O sea,
los que han tenido mejor resultados parciales hasta ahora, muy bien, y aquellos que no, pero que sí han hecho esfuerzos especiales en procurar que resolver el tema. Con algo que no, como no tenemos el proceso cerrado, no, creo que no debemos hacer valoraciones en ese sentido. En segundo lugar, creo que no podemos hacer valoraciones ideológicas, porque hemos visto gobiernos de izquierda y de derecha a la vez ser muy drásticos, con medidas muy restrictivas desde el principio. Hemos visto gobiernos de derecha y de izquierda a la vez asumir procesos graduales. Y hemos visto gobiernos de derecha y de izquierda a la vez asumir procesos muy graduales. O sea que no es algo que podamos ideologizar. Yo creo que no corresponde la ideologización en este tema. Y estamos en una etapa en la que todavía no podemos llegar a conclusiones de qué fue o qué es lo que va a dar mejor resultado. Hay algo que a simple vista se nota que da a buen resultado, y es lo que decía al principio, la responsabilidad ciudadana. Centrar todo en el ciudadano es un poco, quizás demasiado, pero eh, lo escuchaba al presidente de la calle ayer, vuelvo a mi país de nuevo, y, y él verdaderamente le daba más importancia, aún que a las medidas que se han tomado, a la responsabilidad de la ciudadanía al asumir un compromiso contra la pandemia, en mantener los criterios básicos de distancia social y de prevención de los demás, el hecho de cuidar a los demás, el hecho de que cada persona actúe como si estuviera contaminada para evitar contaminar a los demás, para cuidar a los demás. Esa responsabilidad ciudadana para mí se transforma en el elemento clave y fundamental de lucha contra la pandemia. Es muy difícil, porque además, obviamente, la propia ciudadanía tiene sus propias contradicciones. Y, por ejemplo, los que hoy pueden estar a favor de una cuarentena, mañana pueden ser los primeros en decir que hay que salir a hacer protestas masivas. O sea que siempre te va a hacer la curva hacia arriba de los casos de contagiados y enfermos. O sea, eso yo creo que son los puntos fundamentales. Esa responsabilidad ciudadana clave. Y después, o sea, creo que todos los gobiernos, cada uno a su manera, ha guapeado contra esta pandemia, ha puesto coraje para enfrentarse a la pandemia. Verdaderamente lo hemos visto en todos tratando de aplicar las medidas más eficientes, teniendo en cuenta sus condiciones económicas, sus condiciones sociales, y el mejor funcionamiento del sistema de salud. O sea, no, creo, salvo en algún caso específico que se tomaron algunas acciones, se incentivaron determinadas acciones permisivas que después llevaron a un colapso de un sistema de salud específico. El resto ha actuado con mucha responsabilidad. Y para que no haya dudas, me estoy refiriendo al caso de Nicaragua, que hizo como una política de contagio masivo desde el principio, y lo cual hizo que colapsara completamente el sistema de salud. Es lo más, digamos, disfuncional que he visto, pero el resto ha tratado de llevar las cosas de la mejor manera posible, teniendo en cuenta los diferentes escenarios de cada uno. Sí, yo comparto plenamente ese análisis y me parece que rescatar el valor de la responsabilidad individual es esencial y no se ha visto mucho en las autoridades
en distintos países, se ha visto en algunos casos con mayor o menor grado. Uruguay me parece a mí que es el modelo, así lo veo, mi modo de ver al menos, de cómo manejar una situación como la que nos tocó enfrentar de manera prudente, responsable y balanceando los costos de todas las alternativas, me parece. Porque está bien, uno podría aplicar cuarentenas totales y en el camino destruir completamente la economía, generar un caos social gigantesco como consecuencia de eso, tal vez un populismo desatado, producir incluso un pánico que impide que la gente que tiene que hacerse tratamiento vaya a hacérselo por otro tipo de enfermedades, que estamos viendo que hay posibles colapsos del sistema sanitario a futuro debido a que muchas personas tienen miedo a revisarse otro tipo de enfermedades. Entonces no es tan simple, me parece a mí, plantear la autoridad se tiene que hacer cargo con manos de hierro y obligar a los ciudadanos a quedarse en sus casas. Sí, sí. Porque, sobre todo, además, pensando que puede venir una segunda ola de esta enfermedad o puede venir una más adelante y de otro tipo de enfermedad. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a encerrar a toda la gente de nuevo, vamos a aceptarle un golpe devastador a la economía de nuevo? Tal vez no lo resiste el sistema social y económico. Entonces, yo insisto, me parece que Uruguay ha mostrado un camino muy interesante de observar y analizar. Por supuesto, vamos a tener los datos de quién hizo mejor las cosas con el beneficio del tiempo, pero por ahora parece lo más razonable, lo más sensato, y no es el único país del mundo que ha elegido ese tipo de camino. Y creo que tenemos que ser conscientes de que si no hay colaboración ciudadana, todas las alternativas son muy malas. Me parece que eso es fundamental y ahí yo creo que los uruguayos han dado una clase de civilización en la región latinoamericana de la cual podemos aprender mucho nosotros en el resto de los países, también para recuperar nuestra libertad, porque estas cuarentenas son muy, muy lesivas de las libertades individuales, por mucho que se entienda, ¿no es cierto?, por qué se hacen. Son tremendamente también duras desde el punto de vista psicológico para muchas personas. Así que creo que podemos ver un ejemplo en nuestro vecino. Axel, tocaste un punto muy importante que tiene que ver con las libertades individuales. Y viendo que en uno de tus artículos, tú citaste un artículo del Financial Times donde hablas de la dictadura de la salud pública. ¿Sería esta segundo brote, segunda oleada, un pretexto para limitar las libertades o ampliar el control del gobierno sobre el individuo? Bueno, se está discutiendo mucho en el mundo por distintos intelectuales hasta qué punto esta pandemia se va a usar y se está usando el pretexto por algunos regímenes de carácter más bien autoritario o incluso no tan autoritario, pero para controlar la vida de las personas, hasta qué punto las tecnologías de seguimiento, todas esas cosas van a terminar invadiendo la privacidad de una manera que en Occidente no estamos acostumbrados, no queremos tener, a diferencia de otros países. Sabemos que China es campeón en materia de control de su ciudadanía. Y yo hablaba de ese concepto que, o sea, me refería a un concepto de alguien que escribió una columna en el Financial Times que estaba muy indignado porque hablaba de la dictadura sanitaria, ¿no? Donde él básicamente sostenía, bueno, ¿hasta qué punto vamos a aceptar que nos restrinjan nuestras libertades por criterios de salud? Tomando en cuenta además que no está tan clara, decía él, la utilidad de las cuarentenas para, en definitiva, combatir el virus y si el costo-beneficio justifica que se apliquen de manera demasiado drástica, ¿no? Entonces, me parece un concepto, es muy polémico, por supuesto, muy provocador, pero interesante de tener presente, porque no tenemos que olvidarnos que la libertad también tiene un valor intrínseco y hay que sopesar el cuidado de la salud con la restricción de la libertad de los ciudadanos. No es una dinámica tan clara que puedes restringir cualquier libertad en cualquier minuto, en cualquier grado, con tal de proteger también en cualquier grado la salud. Ahí hay un equilibrio que hay que lograr, me parece a mí, en las dos cosas y buscar una salida óptima desde ese punto de vista, ¿no? La libertad del ciudadano y la salud del ciudadano. Claro, me parece que lograr ese equilibrio es fundamental. Y en esa línea, secretario, en China tal vez podemos hablar esto de una manera tecnológica, pero en el continente americano vemos que esta pérdida de libertades se ve cada vez más con los toques de queda, ¿no? Que se están dando en algunos países por el tema sanitario. Entonces, en esta óptica, ¿cuál es su opinión sobre el control gubernamental sobre el individuo?
Siendo absolutamente anarquista, obviamente estoy en contra del control individual sobre ningún individuo. Ahora bien, o sea, el derecho a la salud es un derecho de orden público, y es esencial la protección de ese derecho de la manera más eficiente, porque definitivamente si el mismo escapa de control los costos en cuanto a vidas, en cuanto a funcionamiento social, productivo, económico, son muy altos. Por eso, o sea, como derecho de orden público tenemos que darle un sentido prioritario, y por ser esencial, fundamental el derecho a la vida, es crucial hacerlo. Obviamente tenemos que hacerlo en el marco del Estado de Derecho democrático. No digo Estado de Derecho, sino el Estado de Derecho democrático, que es el de esta región. O sea, es algo que he repetido un poco en este tiempo, y es que la democracia forma parte de nuestras identidades nacionales. Nuestros países nacieron prácticamente a la vida independiente como países democráticos, con sus imperfecciones y todo, pero, o sea, la identidad nacional viene conjuntamente con la democracia. O sea, son prácticamente dos identidades en una. O sea, el funcionamiento del Estado de Derecho democrático es clave en esto. Y por lo tanto, no puede ser esto un pretexto para imponer un Estado policíaco. Sí, puede ser necesario establecer medidas de cuarentena, puede ser necesario establecer medidas de aislamiento, puede ser necesario establecer medidas de distanciamiento social. Es necesario ajustar el funcionamiento de los distintos procesos democráticos dentro de nuestros países. Nosotros hemos tenido que hacer en este tiempo una guía de procesos electorales en tiempos de pandemia, y cómo serían las mejores formas de realizar esos procesos electorales aún en los contextos adversos del COVID-19. Esto es algo, las libertades las libertades tienen que ver esencialmente con el sistema de garantías. Yo creo que volvemos también al principio, volvemos a lo que decíamos antes. O sea, si nosotros no tenemos no tenemos la capacidad de apelar a la ciudadanía, estamos en serios problemas. Ahí está la clave de esto. O sea, el presidente de la calle, volviendo a él, estoy un poco reiterativo con el tema del uruguayismo, pero lo decía ayer, o sea, era impensable para mí que el sistema de emergencia tuviera que implementar un estado policíaco de restricciones y confinamientos. O sea, eso no podía ser la lógica en la cual abordáramos el problema por las características de la sociedad uruguaya. Pero también hay que pensar que en algunos lugares creo que no ha habido otra forma de contener el virus, porque cuando la ciudadanía no ha asumido naturalmente esa responsabilidad, les tenés que explicar en la siguiente fase de que sí que lo tiene que hacer, que tiene que buscar la forma de no generar picos de contagio que tienen obviamente generan condiciones mortíferas en el medio social. Entonces, todos son procesos que tienen que tener su racionalidad y su lógica. O sea, si se puede aplicar medidas de protección del derecho a la salud sin los confinamientos y sin las cuarentenas extendidas, ese es el mejor camino por el que ir. O sea, ahora bien, si tu ciudadanía no te entiende, o sea, que eso es algo que vos podés implementar la medida, podés aplicar la medida y podés generar ciertas condiciones de que
la gente entienda la obligatoriedad de la medida y de todas maneras no se hace, vos tenés que pasar a una siguiente fase en la cual tengas que generar determinados cuidados de protección. Vuelvo a lo que justo el tema que comenzamos, el interés general. Y el interés general es que no, o sea, no hace una pandemia que te tome completamente todo, toda la ciudadanía, o sea, toda la gente, o sea, que sea tan extendida que verdaderamente te termina neutralizando completamente y te termina generando un costo social, político y económico todavía mucho más alto. Secretario, y dentro de este costo social, político, económico, vemos que esta tragedia por la que estamos atravesando también se ha utilizado de alguna manera como propaganda política, porque de un lado del mundo se dice que es un virus chino y del otro lado del mundo se dice que es un virus que los estadounidenses prepararon en un laboratorio y que tiraron en China. Y de alguna manera esto hace ecos con la guerra que hay por el dominio mundial y me gustaría saber ¿cuál es el papel que juega Latinoamérica dentro de este juego de ajedrez geopolítico en el que evidentemente Estados Unidos y China no han parado de moverse por la pandemia? Sí, yo creo que siempre es importante que todo el mundo asuma la responsabilidad que tiene en esto. O sea, yo creo que imagínense que la pandemia global más grande anterior y que todavía sigue siendo la que causó el mayor número de muertes, se la recuerda como la gripe española, y no siquiera era española, o sea, era algo que los españoles simplemente fueron, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, fueron los que denunciaron o tenían mayor transparencia en cuanto a la situación de salud que estaban viviendo. Y yo creo que eso es un poco el ejemplo a seguir. Cada uno debe asumir la responsabilidad que le toca. Y verdaderamente estoy un poco viejo para determinadas teorías que pueden, conspirativas, verdaderamente no son admisibles a esta altura. Cada uno tiene que asumir la responsabilidad que tuvo en esto, por qué esta información no fue transparentada desde el comienzo, por qué las organizaciones internacionales que son responsables al respecto no reaccionaron inmediatamente, por qué no se buscaron la forma de aislar esto desde su inicio. O sea, un montón de cosas que son esenciales, pero no para cobrar cuentas o para pasar facturas o para hacer propaganda política, es por una cuestión fundamental de responsabilidad en la comunidad internacional. O sea, como hay niveles de responsabilidad individual en cada cosa que hacemos, también tienen que haber temas de responsabilidad obviamente social, y tiene que haber temas de responsabilidad internacional. Y la responsabilidad internacional es muy importante que sea asumida, y porque eso ayuda al mundo a funcionar mejor, porque eso es un elemento clave en prevenir futuras pandemias, en lograr que mejor funcionen los sistemas de contralor, de monitoreo de estos temas, que son temas claves. Entonces, no es que uno debe buscar propaganda ni nada, pero sí es importante determinar las responsabilidades, como en un accidente de auto, como en una o como en un contrato comercial. Siempre hay que determinar las responsabilidades, y eso es clave para el mejor funcionamiento del sistema, y en este caso para el mejor funcionamiento del sistema internacional. En este sentido, Axel, ¿crees que podríamos hablar de una responsabilidad geopolítica dentro de la región? Mira, hay personas como el historiador Neil Ferguson, que está en Stanford, que sostienen que ya estamos en una segunda guerra fría entre China y Estados Unidos esta vez, y muchos otros hacen ese mismo análisis. Y en el contexto de una guerra fría, en que la guerra comercial, el bloqueo de transferencias tecnológicas, todo eso forma parte de este mundo, ¿no?
me parece que tal como ocurrió en la Primera Guerra Fría, los latinoamericanos no deberíamos confundirnos respecto a cuál de estas potencias representa mejor los valores a los que nosotros adherimos, ¿no? La democracia liberal, los derechos humanos, la economía de mercado, en fin, una serie de instituciones y principios que me parece son tremendamente importantes para el bienestar de nuestros ciudadanos, y que cuando lo hemos olvidado, los precios que hemos pagado han sido gigantescos. Y nosotros, seamos francos, en América Latina no vamos a jugar un rol desde el punto de vista de definir hacia dónde va a ir el mundo en ese contexto de conflicto entre dos grandes superpotencias. Lo que podemos hacer es velar por nuestro mayor bienestar y por tomar decisiones correctas desde el punto de vista de cuál es la evolución institucional que vamos a seguir, arreglar nuestros problemas, superar la pobreza, combatir los flagelos de los que hemos hablado y no dejarnos cooptar por malas influencias, por decirlo de alguna manera. Y en ese sentido, creo que es lo que yo invitaría a la región a alinearse con los principios fundantes, ¿no?, de las Américas, si uno quiere, que son la democracia liberal, representativa, el Estado de Derecho, la economía de mercado y eso. Me parece que el modelo chino puede resultar para muchos atractivo en algunos sentidos, pero no debiera ser un sistema al cual nosotros idealicemos ni le abramos las puertas de manera importante, al menos dentro de nuestros países. Sí, yo creo que, o sea, en el interés latinoamericano, ¿no? Tenemos que tratar de evitar por todos los medios que esto se transforme en una guerra fría. Creo que eso es clave, porque lo peor que nos puede pasar como latinoamericanos en este contexto es tener que elegir. O sea, es claro que en Latinoamérica precisa las mejores relaciones posibles con Estados Unidos, las mejores relaciones posibles con la Unión Europea, las mejores relaciones posibles con China, con África y con el sudeste asiático, o sea, con todos. Obviamente que eso tiene que ver con que tampoco te toquen las democracias en la región. Ahí ese es el límite nuestro. O sea, yo no le quiero cambiar el sistema político a ningún otro hemisferio, pero no quiero que, o sea, las dictaduras, como dije, son contrarias a nuestra identidad latinoamericana, a nuestra identidad hemisférica. O sea, absolutamente. Y eso no es admisible. Por eso, o sea, aún en el contexto del COVID-19, cualquier democracia lo está haciendo mejor que cualquier dictadura. Pero, o sea, ya en el inicio, ya en el arranque, o sea, por una cuestión de transparencia, por una cuestión de lo que denominamos responsabilidad, o sea, tiene que ver con lo que hacemos, con lo que actuamos y las responsabilidades que asumimos como políticos y cómo debemos manejar las garantías y el sistema de derechos humanos, que tiene que ser absolutamente transversal. Cuando tenemos dictaduras que de plano han erradicado eso, definitivamente ahí está el fracaso. Pero además son sociedades fracasadas en sí mismas. O sea, Cuba es una sociedad absolutamente fracasada, su sistema productivo colapsado, fracasado, su sistema social fracasado, su sistema económico fracasado, sistema financiero fracasado, su sistema político más que fracasado porque le robó la soberanía al pueblo. Y llegamos al extremo de Venezuela, que un país rico se transforma en el país más pobre del hemisferio, con la peor crisis humanitaria, la peor crisis migratoria. Y ahí está el problema. Ahí está la gran diferencia, y por eso ese es el punto de base. O sea, es mejor no tener que elegir, o sea, pero sí que nadie nos toque o afecte nuestros sistemas democráticos en la región, porque si no, definitivamente eso nos tiene que hacer asumir responsabilidades políticas al respecto de todos. O sea, impedir que aparezcan populistas que se roben elecciones y que se canaleteen para ese lado, o que vayan por el sistema de cooptación de poderes sobre la base de mayorías o de falsas mayorías en muchos casos. Todo esto tenemos que estar erradicándolo permanentemente como principio fundamental.
secretaria, tenemos aquí una pregunta de nuestros oyentes, y esta va para las dos, es de Camille Lounge. Dice, en muchos países hablan de salud y economía como algo separado. ¿Cuán importante es reinvertir el sistema económico hacia el cuidado de las personas para que salud y economía sean posibles juntas? Yo pienso que esa es una falsa dicotomía. La economía finalmente que es la generación de los recursos que necesitamos para subsistir, incluyendo los recursos de la salud, ¿no es cierto? O sea, los antibióticos, los medicamentos, los hospitales. La misma política pública sanitaria tiene que financiarse con recursos que vienen de la economía. Entonces, me parece que no es una dicotomía exacta. Por cierto que uno puede inclinarse más en una dirección u otra, como decía el secretario, en el sentido de proteger el derecho a la vida, proteger la salud, pero tampoco descuidando 100% la dimensión económica, que por lo demás, cuando uno ve datos, por ejemplo, de la cantidad de suicidios, cómo aumentan con el desempleo, el alcoholismo, el abuso de drogas, el abuso sexual infantil, la violencia intrafamiliar y otras cosas, lo mismo que hablaba yo de las enfermedades no tratadas, entonces estamos en una situación también de salud, lo mismo que el hambre, ¿no? Se ha advertido por varias organizaciones internacionales que la destrucción de los aparatos de suministro, producto de las cuarentenas, podrían llevar a la miseria extrema a decenas, incluso más de 100 millones de personas, incluso niños. Otro tipo de enfermedades como tuberculosis podrían volver, y matando a muchas personas en los países en vía de desarrollo. Entonces, y eso es porque las cadenas de suministro económicas se interrumpen y se destruyen, ¿no? Sobre todo en países que son más pobres. Y eso no podemos perderlo de vista, ¿eh? A mí me parece que es más sofisticado el análisis que simplemente es la salud o es la economía. Es mucho más complejo que eso. Y tienen que ser las dos, como bien decía Axel. O sea, eso es fundamental. O sea, mira, el otro día en la reunión del grupo de trabajo conjunto de Cumbres, hicimos una reunión sobre temas de seguridad alimentaria. Y es un tema clave en la región. Este es el hemisferio que produce la mayor cantidad de alimentos del mundo. No obstante, tiene población que es absolutamente vulnerable y que en el marco de la pandemia empiezan algunos sectores más vulnerables a correr el riesgo de pasar hambre. Entonces, no se puede elegir. O sea, los niveles de libertades tienen su gradualidad, y los niveles de las garantías de protección de los derechos, o sea, el derecho a la salud, o sea, el derecho de los derechos civiles y políticos, pero también derechos económicos, que se transforman en clave en determinado momento, porque hacen a la esencia de la protección del sistema y a la esencia del orden público. Como Uruguay, empecé el juicio contra Philip Morris. Era un juicio que tenía que ver de alguna manera con esta dicotomía. Era la protección del derecho a la salud de la gente, y la argumentación de Philip Morris era el derecho de la libertad económica de invertir de la manera que quisiera y obviamente promocionar sus productos de la manera que quisiera. Son dos, y obviamente el resultado del juicio ustedes lo saben, ganó Uruguay en el sentido de la protección del derecho de la salud de la gente como bien público. Y eso es clave, pero fue hecho en un contexto de racionalidad. Si esa dinámica de protección del derecho a la salud hubiera sido hecho en forma irracional, obviamente no hubiera costado a Uruguay, aunque quizás en el fondo pudiera tener razón en la sustancia, hubiera perdido de todas maneras. O sea, lo que importa es la racionalidad de las cosas, y la racionalidad de las cosas dice que tenemos que mantener la salud de la población, pero que tenemos que mantener la economía funcionando, porque si no funciona la economía, no van a haber medicamentos, no van a haber alimentos, no van a haber los servicios financieros, no van a haber las importaciones, las exportaciones que son necesarias para garantizar
la vida en nuestras ciudades. Y estoy hablando de garantizar la vida, o sea, porque nuestras ciudades obviamente tienen que recibir los alimentos de todos lados, y todos los días tienen que entrar la cantidad de alimentos que se consume en la ciudad. Y eso vale también para todas las comunidades, y algunos son más suficientes y otros no son tan suficientes. Y por lo tanto, las cosas tienen que tener la racionalidad de vida como para sostener sostener estos derechos de una manera eficiente. Por último, antes de concluir, tenemos aquí otra pregunta de Andrés Ruiz para ambos, que dice, el papel de los liderazgos es fundamental ante la crisis. ¿Cuáles son los mayores retos de los líderes en el contexto actual en Latinoamérica? Bueno, esa pregunta la hemos abordado en parte, ¿no?, en esta conversación, y podría dar para discutir meses, me parece, pero yo me quedo con algo que conversamos, que tiene que ver con salir del problema económico-social que ha generado la pandemia en América Latina de una manera que sea racional, como dice el secretario, con instituciones de Estado de Derecho, democracia representativa liberal y sana política económica. Porque, insisto, lo peor que nos podría pasar es caer en la demagogia, el populismo, incluso en países en los cuales esto no era una amenaza muy importante, y de ese modo hacerle la vida incluso más difícil a la gente vulnerable que tiene que salir adelante, porque sabemos que los populistas los manipulan, mienten, engañan y ofrecen beneficios de corto plazo con un desastre enorme en el largo plazo. Yo diría que el desafío más grande va a ser salir de este problema enorme económico-social como un país o como países serios, maduros, responsables y respetando la institucionalidad y la sana política económica, de modo de no comprometer aún más el futuro de la gente más vulnerable. Sí, completamente de acuerdo. O sea, hay un concepto que es, para mí, es clave en la elección de un liderazgo, y tiene que ver cómo debemos ejercer nuestros liderazgos y cómo debemos buscar los liderazgos. Y es la racionalidad, o sea, la razón en las cosas. Yo siempre desconfío mucho de los liderazgos que vienen con proyectos fundacionales. Que todo cambia cuando yo llego, porque todo cambia para mal, o sea, generalmente. O sea, lo vimos con Chávez, lo vimos con los Castro, lo hemos visto sistemáticamente en el hemisferio. Entonces, siempre, y el que más dice voy a luchar contra la corrupción es el que termina siendo el más corrupto de todos. Y el que dice que va a resolver todo, en realidad lo que termina demostrando es que no puede resolver nada, porque no está una persona en condiciones de resolver las cosas. Las instituciones sí pueden resolver las cosas. Entonces, sería el liderazgo de cómo va a hacer que las instituciones funcionen mejor, cómo las instituciones pueden ser más fuertes y cómo las instituciones pueden dar las soluciones que necesita la gente, cómo se va a asegurar el sistema de garantías y libertades fundamentales y cómo se van a preservar los derechos de la gente. Y hay algo también, o sea, gran parte de la eficiencia o liderazgo se sacrifica en el altar de la ideología muchas veces, ¿no? O sea, nos ha pasado sistemáticamente en el hemisferio. Cuando a la segunda pregunta un liderazgo se pone ideológico, ya es muy difícil salir de ahí, ya es muy difícil que las soluciones reales aparezcan, porque si esas fórmulas funcionaran, haría de 100 años que no tendríamos ningún problema, no 200 años. En algunos casos. Bueno, yo quisiera agradecerles a ambos por su tiempo y por haber aceptado
la invitación. Y para llegar a este cierre, le cedo la palabra a Jorge Díaz Cuervo para que en nombre de Quibernus pueda despedirnos. Muchas gracias, Stephanie, y gracias por una estupenda moderación de esta mesa. Y a nombre de Quibernus y de Grupo Salinas, un sentido agradecimiento a Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, y por supuesto a Axel Kaiser, director de la Fundación para el Progreso. Nos sentimos muy honrados en haberlos tenido como ponentes, como conversantes en este primer conversatorio de un ciclo que hemos denominado Tiempo de Crisis, Tiempo de Liderazgos. Y también quiero agradecer a las personas que nos siguieron, a las personas que se conectaron, y pedirles que estén atentas y que participen en los siguientes conversatorios que en las próximas semanas estaremos organizando para ustedes, abordando sobre todo el tema del liderazgo, del buen liderazgo y de cómo ese liderazgo es importante, sobre todo en tiempos de crisis como las que estamos viviendo. Muchas gracias a todas y a todos. Buenas noches. Nuevamente, gracias Luis, gracias Axel. Un abrazo, Jorge. Un abrazo. Muchas gracias. Un gusto. Gracias. Guillermo, Stephanie, gracias. Gracias. Hasta luego. Stephanie, muchas gracias. Gracias. Igualmente, hasta luego.